Buenos días, queridos hermanos y amigos. Vamos a dar inicio a este culto virtual de domingo. Y no sin antes decirte que en este tiempo tan difícil, en una situación donde se escucha llanto, se escucha personas tristes, donde ahorita siempre se habla del caos, de cosas que entristecen el corazón. Quiero decirte, querido amigo, querido hermano, de que sigamos confiando en el Señor, sigamos agarrándonos de su palabra, sigamos pensando y creyendo de que Él tiene una salida. Parece una locura decir estas cosas, pero el que cree en el Señor, el que confía en Él, nuevas cosas le van a venir. Y yo, antes de iniciar, quisiera leerte una palabra que está en uno de los profetas del libro de Daniel, y está en el capítulo 10, versículo 12, que dice lo siguiente: Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Amén. Dos cosas importantes. Desde el momento que Daniel dispuso su corazón, y lo otro que dice acá, y te humillaste, el Señor se acercó a Daniel y lo escuchó. Y es un tiempo que nosotros tenemos que disponer nuestro corazón y tenemos que humillarnos y tenemos que buscar de Él y esperar de que Él nos dé una salida. Antes de iniciar quisiera que hagamos una pequeña oración. Padre Santo, una vez más queremos darte gracias en esta mañana. Gracias, Padre bendito, por tu presencia, por tu amor. Señor, hoy en esta mañana, en tu misericordia, en tu amor, Señor, nos acercamos a ti, confiados de que tú, Señor, vas a hacer tu obra. Señor, de que tú vas a escuchar nuestros ruegos, vas a escuchar nuestras oraciones, Señor, de cada uno de los que estamos, Señor, acá presentes. Padre bendito, hoy en esta mañana queremos disfrutar de ti, queremos disfrutar de tu presencia, queremos exaltarte a través de la adoración y la alabanza. Te bendecimos hoy en esta mañana, Señor Jesús, y te damos gloria en tu nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos hermanos, queridos amigos. No te salves y sigue escuchándonos, que viene un momento precioso. Que el Señor te bendiga. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Seré tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Sálvanos, restauranos,
tu casa con tu gloria. Venga a tu casa, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria. Llene tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Oh Dios. Aleluya, gloria a Dios. Te damos gracias, Señor Jesús, por este día. Al estar delante de su presencia, su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. Al estar al frente, haz algo diferente. Demos toda gloria a Jesús. Levanta tus manos, diga que Él es santo. Es el gran yo soy, murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar. Que nada te impida danzar, a danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó. Da un paso al frente, es algo diferente. Demos toda gloria a Jesús. Levanta tus manos, grita que Él es santo. Es el gran yo soy, murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar. Que nada te impida danzar, a
presencia, su amor es quien nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar, su amor hay que celebrar. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar, oh, 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 a danzar, oh, 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 a danzar. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el principio y tú eres el final. Y hoy te adoramos, Señor Jesús, porque no hay otro como tú, poderoso, incomparable, que tú eres sublime, Señor Jesús. Eres el único, eres el gran yo soy. No hay como tú, Señor. No hay como tú, mi Dios. La tierra canta, el cielo postrado está, y el universo, miles de ángeles cantan. El Alfa, la Omega, principio y final, el alto, sublime, ¿quién es? ¿Quién será? Eres el único, eres el gran yo soy. No hay como tú, Señor. No hay como tú, la tierra canta, el cielo postrado está, el universo, miles de ángeles cantan. El Alfa, la Omega, principio y final, el alto, sublime, ¿quién es? ¿Quién será? El Alfa, la Omega, principio y final, el alto, sublime.
principio y final, el alto, sublime, ¿quién es? ¿Quién será? Tú eres el principio y el final. No hay nadie como tú, Señor. Hoy queremos adorarte, glorificar tu nombre y bendecirte, Señor. Gracias por ese sacrificio precioso en la cruz que diste por nosotros, Señor. Gracias por morir por nuestros pecados. Diste tu vida en el Calvario, moriste allí por mí, lo diste todo por salvarme a mí. Tú padeciste en mi lugar, siempre yo te voy a amar, tu sangre diste por amor a mí. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Te doy mi adoración a ti. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Diste tu vida en el Calvario, sufriste allí por mí, lo diste todo por salvarme a mí. Tú padeciste en mi lugar, siempre yo te voy a amar, tu sangre diste por amar a mí. No sé cómo pagar lo que hiciste, te doy mi adoración a ti. Santo Cordero, Dios de los
exaltar. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero, te tiene que adorar, te tiene que exaltar. El mundo entero te tiene que exaltar, Señor Jesús. Y todos te verán como Rey y Señor y Dueño de este universo. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Qué precioso tiempo de adoración y alabanza hemos tenido hoy. La verdad que siempre es un refrigerio para nuestro cuerpo, es una melodía tan preciosa que nosotros nos acerca más y más al Señor. Hoy en esta mañana también tenemos que escuchar de su palabra a través de nuestro hermano David Escalante. Así que quiero pedirte, querido hermano, querido amigo, que dispongas tu corazón, dispón tu mente para poder recibir de esta palabra y que realmente sea de mucha bendición para tu vida. Tú que estás ahí en nuestra pantalla, quédate y escucha realmente. Realmente va a ser de mucha bendición y de mucha reflexión para cada uno de nosotros. Como les dije anteriormente, Daniel, el Señor le dice que tenía que escuchar, tenía que humillarse y Él se iba a acercar a Él. Entonces es un tiempo que nosotros tenemos que humillarnos y tenemos que ser receptivos a su palabra para poder entender. Y Él va a estar ahí junto a nosotros. Así que, queridos hermanos, no te salgas de tu pantalla y escucha esta preciosa palabra. Amén. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Les saludo con la paz del Señor. Hoy domingo nuevamente feliz de estar en el culto virtual, alabando al Señor y también teniendo un tiempo para escuchar de su palabra. Este domingo quisiera hablarles acerca de una carta del Nuevo Testamento. Quiero sacar algunas enseñanzas de esta carta, la cual es la carta de Santiago. Santiago está después de Hebreos. Es una carta que escribió Santiago hacia los judíos, hacia hermanos judíos. Primeramente quisiera hablar del autor de la carta. El autor, como decía, es Santiago. Si bien en el tiempo de Jesús había muchos Santiagos, es un nombre común, pero muchos de los que estudian la Biblia coinciden en que este Santiago es el hermano de Jesús, uno de los hermanos de Jesús, ¿no? Y si bien Santiago, o también llamado Jacobo, no creyó en Jesús cuando él estaba en la tierra, pero sí él creyó después. Es más, Jesús se le apareció a Santiago luego de haber resucitado. A uno de los que se le apareció fue a Santiago. Eso se puede leer en 1 Corintios 15:7. Pero no lo voy a leer, no lo vamos a leer ahorita, solamente como un dato. Lo que sí quisiera leer es Gálatas del 2 al 9. Hablando Pablo, dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas o Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Está hablando aquí de que Jacobo o Santiago, Pedro y Juan eran considerados columnas de la iglesia primitiva. Y bueno, que ellos le dijeron a Pablo y Bernabé que vayan a los gentiles
que prediquen a los gentiles, y que Pedro, Juan y Jacobo iban a predicar a los de la circuncisión, o sea, a los judíos. Como que esta carta, como les decía, está dirigida al pueblo judío, pero al pueblo judío que no vivía en Israel, sino que vivían en otros países. Como se ve en el primer versículo, cuando Santiago se presenta, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Esa es su presentación, ¿no? Él se presenta simplemente como siervo de Dios. No dice yo soy hermano de Jesús, ni nada de eso, ¿no? Solamente dice siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora, esta carta tiene varias enseñanzas, muchas enseñanzas que son muy importantes, por lo cual yo les animo a que en sus casas ustedes puedan leerla, toda la carta, ¿no? Y meditar en las partes que el Señor nos muestre, ¿no? Que el Señor nos hable y pararnos un ratito y meditar y poder también contrastar con otros lugares de la Biblia. Pero yo quiero tocar 3 temas que en esta ocasión. El primer tema es habla de las pruebas y las tentaciones. En los siguientes versículos, acabamos de leer el versículo 1:1. Voy a leer ahora del versículo del 2 al 4 del capítulo 1. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Entonces está hablando de pruebas. Dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sí, estamos ahorita en un tiempo donde hay pruebas, ¿no? El Señor nos está probando a nosotros, y dice este hermano Santiago, dice que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. ¿Cómo tenemos que estar nosotros en medio de las pruebas? Dice, con gozo. Y eso pareciera algo paradójico, ¿no? Pero el Señor es así. Al Señor le gusta cosas así, ¿no? Paradójicas. Dice que tengamos gozo cuando nos hallemos en prueba. ¿Por qué? Porque sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, ¿no? El Señor muchas veces retarda la respuesta a nuestras oraciones. ¿Para qué? Para enseñarnos paciencia. Y este es un tiempo para aprender paciencia. El otro día leía el Salmo 40, ¿no? Que dice: pacientemente esperé al Señor, y Él se inclinó a mí y oyó mi oración. Pero primero dice: pacientemente esperé. Y eso es complicado muchas veces. Hay situaciones donde nosotros no queremos esperar y desesperamos, ¿no? Desesperamos y queremos que el Señor nos oiga ya, y hasta a veces nos enojamos. Pero el Señor quiere que tengamos o que aprendamos paciencia. Y dice el versículo 4: mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales. Ese perfecto se refiere no a que no es que no tengamos ninguna tacha, ningún mal, ¿no? Nada malo, sino que más que todo se refiere a que seamos completos, ¿no? Que no nos falte. Y la paciencia es algo, mientras nosotros tengamos paciencia nosotros, no vamos a ser completos, no va a faltar. El Señor va a trabajar en eso, en esa área. Y habla de que nuestra fe es probada. En este tiempo nuestra fe está siendo probada. Y la prueba de nuestra fe producirá paciencia. Luego, sobre este mismo tema, en el capítulo 5, versículo 1, versículo 10 al 11, dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo.
en estos versículos Santiago les anima a los hermanos de que tomen como ejemplo a los profetas. Los profetas sufrieron mucho, fueron perseguidos, apedreados, de todo, ¿no? Dice que lo tomen como ejemplo. Y también lo pone como ejemplo a Job. Job yo creo que es el mejor ejemplo de perseverancia, de sufrir. Cuando le vinieron un montón de calamidades a Job, si ya lo han leído el libro de Job, en un solo día le vinieron todo lo perdió. Perdió sus 10 hijos, perdió su terreno, sus vacas, los pastores se fueron muertos a filo de espada. Era un hombre que tenía muchas cosas y en un solo día lo perdió todo, ¿no? Y eso, ¿por qué? Porque el enemigo quería atacarlo, ¿no? Ahora, en todas las cosas que le vinieron a Job, siempre Dios estuvo en control. Siempre Dios le decía, bueno, toca sus bienes, pero no lo toques a él. Después el enemigo incluso se osó pedirle que lo toque a él, y Dios le permitió, ¿no? Pero puedes tocarlo, pero no lo mates, preserva su vida. Entonces de todo Dios le daba un fin, un alto al enemigo, ¿no? Y Job, después de todo lo que sufrió, dice que ¿cómo termina el libro de Job? Dice que obtuvo 10 veces más de lo que tenía. Pero primero tuvo que sufrir, y en esa aflicción fue que Job conoció verdaderamente al Señor, ¿no? Dice que al final dice Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces aquí Santiago lo toma como ejemplo a Job. En cuanto a las pruebas, está hablando. Ahora en el versículo 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, aquí Santiago dice: bienaventurados los que soportan la tentación, porque cuando hayan resistido la prueba, cuando haya pasado la prueba, van a recibir la corona. Dios premia a los que soportan la prueba. Sigue hablando el 13, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, no es que Dios nos tiente. El tentador sabemos quién es, ¿no? Es el enemigo. Pero dice que somos tentados, dice el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Somos tentados de nosotros mismos, de lo que tenemos nosotros ahí. El enemigo, si yo nunca he tenido problemas con el alcohol, no me va a tentar con una copa de vino, pero sí lo va a tentar a una persona que ha salido del alcoholismo, ¿no? Eso sí va a ser una tentación. Entonces nosotros somos tentados de acuerdo a lo que nuestra concupiscencia dice, ¿no? Pero el Señor nos dice que nosotros somos bienaventurados cuando soportamos la tentación, ¿no? En el versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque dice, vamos a recibir una corona. Y esa corona no solamente es la corona que vamos a recibir después de la vida eterna, ¿no? Después de que hayamos partido ahora, sino aquí mismo también el Señor recompensa a los que soportan la tentación. En el capítulo 4, del 6 al 7, dice, Santiago dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, hay tres cosas aquí, ¿no? Dice que Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
¿Cómo tenemos que acercarnos al Señor? En humildad. Y continúa diciendo, someteos pues a Dios, ¿no? Tenemos que someternos al Señor. El primer paso, sométanse a Dios. Tenemos que ponernos, Señor, me someto a ti, ¿no? Quiero hacer lo que tú quieres. Resistir al diablo, ¿no? Resistir al diablo y Él huirá de nosotros. Muchas veces nosotros queremos resistir al diablo pero sin someternos a Dios, ¿no? Y nos falta. Y por eso es que nos cuesta. Eso en cuanto a las pruebas y las tentaciones, ¿no? Ahora, otro punto que habla la epístola de Santiago, de lo mucho que habla de la fe y las obras. Voy a leer el capítulo 2, versículos del 14 al 18. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Y Santiago le dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces aquí está hablando de la fe y de las obras, ¿no? Y Santiago dice claramente que si nosotros decimos tener fe, pero no acompañamos de obras, no hacemos algo, esa fe es muerta. Ahora, estos versículos parecieran tener alguna contradicción con lo que dice Efesios 2, 8, 9. Pareciera, alguien podría decir, ¿pero acaso nosotros no somos salvos por la fe? ¿Acaso no dice Efesios 2, 8, dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe? Y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Aquí está diciendo que las obras no salvan, sino que somos salvos por gracia, por medio de la fe, ¿no? Entonces, pero ¿por qué? Aquí dice eso, y en el otro lado dice que la fe sin obras es muerta. ¿Y de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Pregunta Santiago, ¿no? Como diciendo, si tienes fe y no tienes obras, no sos salvo. Y la respuesta es sencilla, ¿no? La respuesta es que la fe es la que nos salva. Pero si esa fe es genuina, va a producir obras, ¿no? Las obras son una constancia de que esa fe es genuina. Y ahí mismo en Efesios 2, el versículo 10 dice, después de haber dicho de que no es por obra para que nadie se gloríe, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces aquí mismo está aclarando de que nosotros hemos sido creados para buenas obras, y que Dios preparó esas buenas obras de antemano para que nosotros las hagamos. El Señor sabía que nosotros íbamos a creer y Él preparó buenas obras para que nosotros hagamos. Entonces, como dice Santiago, ¿no? Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, ¿no? Las obras demuestran nuestra fe. Entonces esto para que reflexionemos, hermanos, ¿no? Para que no solamente digamos yo creo en el Señor y nada más, que nos quedemos ahí, ¿no? Sino que esa fe que tenemos nosotros nos tiene que mover a hacer algo. Yo creo que esto va a pasar, yo creo que Dios me va a levantar, yo creo que Dios me va a sanar y nos quedamos ahí, no tenemos que hacer algo más. Y el siguiente punto está
ligado a este otro. El siguiente punto que quiero hablarles es de la ayuda a los demás, la ayuda a los necesitados. Volviendo a los versículos que hemos leído, aquí liga la fe con ayudar a los demás. Fíjense, lo vuelvo a leer el versículo 14 y 15. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Está hablando de la fe y de las obras. Dice: si a un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes le dice: vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Está dando un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si es que nosotros hablamos de que tenemos fe, de que hemos creído en el Señor y no hacemos nada, no demostramos eso? Viene una persona que necesita nuestra ayuda y nosotros la dejamos. Hermano, que el Señor le bendiga, ojalá, voy a orar para que Dios le provea. Nosotros tenemos cómo darle, tenemos cómo ayudar y no lo hacemos. Dice: ¿de qué le aprovechan? ¿De qué aprovecha esa fe? Esa fe es muerta. Y hoy estamos viviendo un tiempo de necesidad, estamos viviendo un tiempo donde hay muchas personas que necesitan, que no pueden trabajar, que viven del día a día y en el día ganan poco, ¿no? Y ahora que no tienen ni siquiera ese poco, entonces se la están viendo negra. Y si nosotros podemos ayudar, hermanos, estamos llamados nosotros a ayudar a los otros hermanos, ¿no? No podemos nosotros hacer vista gorda de la necesidad de los hermanos. Necesidades, estoy hablando de necesidades físicas, aquí habla de necesidades físicas, ¿no? Dice, si alguno de ustedes le dice: vaya en paz, caliéntense y sáciense, pero no le dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Está hablando de cosas físicas, no solamente de ayudar en oración o de hablarles, de darle una palabra de aliento a esas personas, que obviamente hay personas que lo necesitan la palabra del Señor, necesitan el aliento, necesitan que alguien los anime, pero no solamente está hablando de eso, sino hablando de cosas físicas, de ayuda a la parte física, al cuerpo, ¿no? Entonces, hermano, esto es una llamada a nosotros a ayudar a los demás. Quisiera leer otros versículos que están relacionados con esto que yo les digo. El capítulo 1, versículo 26 dice: si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo, ¿no? Fíjense, aquí está hablando, primero está hablando Santiago de que las personas que no refrenan su lengua, dice, ¿no? Ese es un tema que habla en Santiago, más específicamente en el capítulo 3, pero que no lo voy a tocar, eso sería otro asunto de discusión, que es muy importante también saber refrenar la lengua, pero hago mención o énfasis en el segundo versículo, ¿no? Dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, ¿no? Entonces, ahora que hay tantas tribulaciones, hay varios lugares donde hay angustia, nosotros tenemos que ver la forma de llegar a esas personas. Es cierto que no podemos movernos por las restricciones que hay, ¿no? Pero podemos nosotros llegar con una llamada, podemos llegar a través de un WhatsApp, de un mensaje. A nuestros vecinos podemos hablarles. Cuando nosotros veamos que algún vecino tiene problemas, nosotros no podemos rehuir a eso, a este llamado de llevarles, de hablarles del Señor, porque es una necesidad. Yo diría, la primera necesidad de la otra persona es que ellos sean salvos. Es la primera necesidad. Pero no solamente eso, sino también si podemos ayudar a otras personas, más aún si son huérfanos o viudas, ¿no? Tenemos que hacerlo. Y quería leer otro versículo que está en el
capítulo 2, versículo 13, dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Fíjense, esta es una advertencia para todos nosotros. Dice: juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. O sea, a los que no hacen misericordia, Dios lo va a juzgar sin misericordia. Así dice. No lo digo yo, lo dice aquí en la Biblia. Y dice: la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué significa eso? Quiere decir que por más de que en el juicio nosotros seamos hallados faltos, de que sí lo vamos a hacer, pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Quiere decir que por más que nosotros seamos condenados en el juicio, la misericordia de Dios nos libra, triunfa sobre ese juicio. Pero si nosotros no tenemos misericordia, entonces no vamos a tener eso a nuestro favor. Entonces, tengamos muy en cuenta este versículo. Juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia. Y voy a leer finalmente el capítulo 4, versículo 17. Dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, hermano, no solamente nosotros podemos pecar cuando nosotros hacemos lo malo delante del Señor. De hecho, sabemos que es así. Si nosotros desobedecemos a Dios, pecamos. Pero fíjense que aquí lo pone más allá la cosa. Dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si nosotros sabemos, podemos ayudar a otras personas y no lo hacemos, pecamos. Si nosotros podemos hablar a otras personas, podemos anunciar el evangelio a otras personas y no lo hacemos, pecamos, ¿no? Entonces no solamente hay pecados por hacerlo, por acción, sino también hay pecados por omisión. Omitir hacer el bien a los demás es pecado. Amén, hermanos. Esos puntitos quería tocar esta mañana, resumiéndolos, ¿no? Habla Santiago de las pruebas, que las pruebas dice que no tenemos que estar gozosos en las pruebas, porque esas pruebas producen paciencia. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Y la paciencia es algo que tenemos que tener, ¿no? Y el Señor trabajará en nosotros hasta que la tengamos, ¿no? ¿Por qué? Porque Él quiere que seamos completos, que seamos perfectos. Luego habla de las tentaciones, ¿no? Dice: bienaventurado el varón que soporte la tentación, porque recibirá una corona de vida. Después también habla el otro punto que habíamos hablado era la fe, de nuestra fe. Tiene relación con el primer punto en el sentido de que nuestra fe está siendo probada en este tiempo. En ese mismo pasaje, ya no lo voy a leer, pero habla de Abraham, ¿no? Lo pone como ejemplo a Abraham, cómo Abraham creyó y le fue costada por justicia, dice, ¿no? Pero ¿qué hizo Abraham? ¿Qué demostró? ¿Cómo demostró Abraham que creyó, que tuvo esa fe? Fue y lo llevó a su hijo, preparó toda esa noche y lo llevó a su hijo donde Dios le había mandado para sacrificarlo. Lo pueden leer en el capítulo en el capítulo 2, versículo 18 para adelante, ¿no? 19 para adelante habla de lo que hizo Abraham. Como Dios le dijo: no, Abraham, sacrifícame a tu hijo en tal lugar. Dice: Abraham tuvo la fe, creyó y por eso estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Entonces, y fue justificado, dice Abraham, por lo que creyó y también por lo que hizo, ¿no? Van ambas cosas juntas. La fe sola es muerta. Ahora, hacer las obras sin fe también no sirve de nada, porque Efesios 2:8 dice que no somos justificados por las obras, sino por la fe. Pero
tienen que ir ambas. Si tenemos fe, van a seguir las obras. Si decimos tener fe y no tenemos obras, esa fe está muerta. Así lo dice Santiago. Y por último está la ayuda a los necesitados. Ayudar en este tiempo. Hermanos, hay mucha necesidad y nosotros podemos ayudar, ¿no? Se están armando las bolsas solidarias y la verdad es que hay pocos hermanos que contribuyen a ellas, ¿no? Entonces también les animo, hermanos, a que veamos no miremos solamente a nosotros, miremos afuera, miremos la necesidad de las demás personas. Y el Señor nos manda a que ayudemos a los demás, que tengamos misericordia de los demás. Si nosotros queremos alcanzar misericordia, también tenemos que ser misericordiosos. Tenemos que ayudar en lo que podamos. Por eso Jesús en un lugar dijo, los publicanos y pecadores van por delante de ustedes, le dijo a los religiosos. ¿Por qué? Porque a veces nosotros solamente nos encerramos en nosotros mismos, en nuestra fe, nosotros creemos, somos salvos, que bien, y no ayudamos. Y hay otras personas que sí ayudan, hay otras personas que se mueven, que incluso se arriesgan para ayudar a los demás. Y nosotros estamos contentos, tranquilos, salvos. Y el Señor no quiere eso. Amén, hermanos. Eso quería tocar. Nuevamente les animo a que puedan leer en sus hogares toda la carta de Santiago. Tiene mucha enseñanza importante. Yo solamente he tocado estas tres cosas. Amén, hermano. Que el Señor les bendiga, que tengamos una semana de victoria, una semana con pruebas, con lucha, pero soportando las pruebas, soportando las tentaciones. Nos dice que nuestra fe va a ser probada como el oro, ¿no? En el horno está siendo probada en muchos casos en el horno, y ahí es donde es purificada, donde salen todas las impurezas de nuestra fe. Al final de esto el Señor se va a glorificar y nosotros vamos a ver la obra del Señor. ¿Por qué el Señor ha permitido todo esto? Amén. Entonces no desmayemos, ¿no? Hay que orar sin desmayar, como decía en Lucas 18, ¿no? Jesús habló una parábola y dice la importancia de orar sin desmayar. Entonces, ese orar sin desmayar es la paciencia, es esperar en el Señor. Y seguir, no habla de la paciencia de esperar y estar brazos cruzados, ¿no? A ver cuándo el Señor nos escuchará, sino seguir orando, seguir perseverando. Esa es la paciencia que nosotros tenemos que tener. Amén, hermanos. Bueno, que el Señor les bendiga, hermanos. Bendiciones. Estar delante de su presencia, su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó a avanzar. Algo diferente, demos toda gloria a Jesús. Levanta tus manos, diga que Él es santo, es el gran yo soy, muy en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida danzar. Delante de su presencia, su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó a danzar.
Dios vamos a adorar, su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó a danzar. Oh, 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 a danzar. Oh, 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 da un paso al frente, es algo diferente. Demos toda gloria a Jesús. Levanta tus manos, grita que Él es santo, es el gran yo soy, murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida danzar, a danzar, delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta, Él es Dios, Él es quien resucitó a danzar. A Dios vamos a adorar, su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó a danzar. Oh, 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 a danzar. Oh, 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 a danzar. Amén. Qué preciosa palabra hemos recibido hoy en esta mañana. Quiero pedirte que tú puedas masticar, que tú puedas retener en tu corazón esta palabra y que sea de mucha bendición en toda esta semana. Quiero hacerte recuerdo de que los días miércoles tenemos ayuno y oración las 24 horas. Hay un equipo precioso de hermanos que están intercediendo, están orando y están clamando al Señor por este tiempo difícil. Si tú tienes alguna petición, deseas que los hermanos oren por alguna situación, ya sea en tu casa, en tu trabajo, sea lo que sea, en nuestras pantallas están los números de hermanos que tú puedes llamarlos y hacer tu petición. También hacerte recuerdo que de nuestra bolsa solidaria también están los números en nuestra pantalla. Si tú tienes en tu corazón de querer donar, ya sea en dinero, ya sea en especie, nos llamas y nosotros vamos a ir hasta tu hogar para recibir esa donación. La verdad que va a ser de mucha bendición para hermanos que están pasando tiempos difíciles, familias, hogares que están pasando necesidades. Entonces, con tu aporte, la verdad que vamos a aliviar un poco a cada uno de estos amigos y hermanos. Así que, de corazón alegre, te pedimos que tú hagas tu aporte. Para finalizar, quisiera hacer una pequeña oración de todo lo que hemos pasado y hemos vivido en esta preciosa mañana. Señor Jesús, una vez más queremos agradecerte por este tiempo que hemos disfrutado, Señor. Hemos podido escuchar de tu palabra, hemos podido escuchar, Señor, de adoración, de alabanza, el cual ha sido de edificación para nuestro cuerpo. Padre bendito, te pido por cada una de las personas que nos han escuchado ahora, que nos han visto, Señor, que tu presencia pueda llegar a cada uno de ellos. Señor, que tú puedas infundir fe y esperanza. Que tú, al que se humillare y al que entendieres tu palabra, tú estarás cerca y tú lo escucharás. En este tiempo, Señor Jesús, nos aferramos a ti y que tú seas quien nos guíes en cada paso que demos. Gracias, Padre bendito. Te adoramos y te bendecimos.
Amén y amén. Así que ya sabes, querido hermano, querido amigo, nos vemos el próximo domingo a la misma hora, 10:30 de la mañana. Ven con tu corazón dispuesto a escuchar esta preciosa palabra que viene. Que el Señor te bendiga. Hasta luego. Es nuestro Dios, grande, fuerte, es nuestro Dios, grande y fuerte 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 es nuestro Dios.